Bienvenidos una vez más, estudiosos de las Escrituras, a este canal Caminando como Jesús. Hoy continuamos la serie de Estudia la Biblia conmigo en Santiago capítulo 4. Este capítulo es el más corto, pero uno de los más poderosos en mi opinión. Y yo sé que hoy vamos a aprender muchísimas cosas importantes, sobre todo como la oración. ¿Cuál es la oración eficaz? Me gustaría que puedan dejar en los comentarios de dónde me ven, si son nuevos por aquí, de qué país o de qué estado, para así yo poder saber. También les invito a prender las campanitas de las notificaciones, así puedan saber cuando sale un nuevo video. Así que iniciemos. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Te damos gracias por tu favor, tu gracia para con nosotros. Tú eres el Maestro por excelencia. Ayúdanos a poder entender esta palabra y entender tu voluntad a través de ella para nosotros. Ayúdanos a no solamente ser oidores, sino hacedores de la misma. Y como estudiamos y aprendimos el estudio pasado, que podamos tener una fe genuina, una fe puesta en práctica, que nuestras acciones puedan conectar con lo que decimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberáis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago aquí continúa hablando que el verdadero cristiano debe ser un creyente genuino, debe de comportarse evidenciando los frutos. Por eso él empieza hablando sobre la carne aquí, o sea, no actuar de acuerdo a los placeres carnales. Él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de nuestras pasiones, o sea, de la carne, las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, hay una guerra entre la carne y entre el espíritu. Entonces, las guerras, los conflictos internos y externos que influyen en nuestra vida como cristianos nacen de una vida carnal. Por eso, hermanos,
Gálatas capítulo 5, verso 16 nos incita a caminar en el Espíritu. Vaya y léase Gálatas capítulo 5 del verso 16 en adelante y empiece a estudiar cómo vive una persona carnal y cómo vive una persona que camina bajo el Espíritu Santo. Y él continúa diciendo, ustedes codician, no tienen, matan y arden de envidia, no pueden alcanzar, ustedes luchan, o sea, con su propia carne, pero no tienen lo que desean porque no piden. Primeramente, aquí hay un principio de oración, hay una ley espiritual y es que Dios no nos da a menos que lo pidamos. Y ojo, él continúa diciendo, y piden, si piden, no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. O sea, Santiago es lo que está hablando aquí. Cuando ustedes viven una vida carnal, una vida arraigada en los placeres del mundo, una vida egocéntrica, ustedes primeramente no oran. Y si oran, buscan sus propios deseos, lo que ustedes desean, no oran para conectarse con la voluntad de Dios, no oran conforme a la voluntad de Dios. Por eso ustedes no reciben cuando piden. Lo que Santiago está queriendo hacer aquí es un contraste, una vida que es sometida al Espíritu Santo, una vida que busca la voluntad de Dios, una persona que vive y camina bajo el Espíritu, primeramente no va a tener guerras y conflictos con ellos mismos y con los demás. Va a ser una persona que camine conforme a la voluntad de Dios, un cristiano que evidencia su fe, un cristiano que da frutos primeramente y sus oraciones le son contestadas. ¿Por qué? Porque no buscan lo suyo propio, no buscan egoístamente que el Señor les responda de acuerdo a sus necesidades, porque no es que Dios no pueda suplir nuestras necesidades, pero cuando nuestras necesidades no están alineadas a la voluntad de Dios, no son contestadas. Dios no nos sirve a nosotros, nosotros le servimos a Dios. Entonces, la verdadera oración eficaz es la oración que está alineada a la voluntad de Dios. Y su voluntad se encuentra revelada en su palabra. Por eso, hermanos, yo les invito a que puedan orar la palabra de Dios, oren los salmos, estudien la Biblia, escudriñenla, vean qué es lo que Dios anhela y quiere de nosotros. Y así ustedes oran conociendo la voluntad del Padre. Y esa oración va a ser contestada porque es una oración eficaz conforme a su voluntad. Y otra cosa, hay oraciones buenas que quizás están conformes a la voluntad de Dios, la salvación de un familiar o la sanidad de una persona, ¿verdad? Parece algo bueno y sí Dios quiere obrar en esa petición, pero quizás no es tiempo. Tenemos que también aprender a esperar, aprender a tener paciencia. Oramos, pero conscientes de que es como Dios quiera y cuando Dios quiera. Tenemos que ser persistentes en lo que oramos para poder recibir eso que tanto le pedimos al Señor conforme a su voluntad. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí hay un punto muy importante. Santiago continúa diciendo, si ustedes viven bajo esta mentalidad carnal, codiciando, deseando tener conforme a sus pasiones carnales, y cultivando amistad con el mundo, ustedes son almas adúlteras. Lo que eso quiere decir es una alma idólatra, porque una persona adúltera es una persona que le es infiel a algo, a alguien, ¿verdad? En este caso al Señor. Cuando una persona es adúltera, está traicionando a la otra persona a la cual le pertenece. En este caso, nosotros le pertenecemos a Dios, pero cuando cultivamos una amistad con el mundo, nosotros nos volvemos enemigos de Dios, nos volvemos adúlteros, estamos idolatrando al mundo. El mundo está tomando lugar y placer dentro de nuestro corazón. Ya no es Dios.
es el mundo y sus deseos y sus pasiones, ¿verdad? Entonces, el Señor está aquí hablando a través de Santiago diciendo, oh almas adúlteras, idólatras, ustedes no saben que si ustedes se confabulan con el mundo, se constituyen enemigo mío. Entonces, la historia de amor con el mundo, puse aquí, es lo que alimenta la carne. Nosotros enamorados en el mundo vamos a ser enemigos de Dios, vamos a idolatrar, vamos a dar cabida a la carne. Y ojo, aquí puse nosotros no podemos alejarnos del mundo porque debemos de predicar. ¿Quién le va a predicar al mundo si nos aislamos? Pero el problema es tener una amistad con el mundo. Ahí está la gran diferencia. Y aquí puse que cuando tienes una amistad con alguien, es que tienen los mismos gustos, usualmente los mismos valores, morales, intereses y los mismos desacuerdos. Pero si somos desconocidos de alguien, no tenemos los mismos intereses o la misma relación, el mundo debe ser un conocido, no un amigo. Esa frase es clave para nosotros, no cultivar una amistad con el mundo, sino que sí estamos en este mundo, sí lo conocemos porque vivimos aquí, debemos de predicar y ser luz y ser sal, influenciar a los demás, pero no permitir que el mundo nos influencie a nosotros, sino nosotros influenciar al mundo. Por eso me encanta el Salmos 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malvado, ni cultivó una amistad con el impío. En una versión lo dice así, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Si nosotros nos llevamos de este Salmo 1, nosotros no creamos ningún tipo de vínculos con el mundo, ninguna amistad, ni nada que ver. Nuestros intereses son diferentes, nuestros valores, nuestra moral es diferente. No podemos confabularnos con el mundo porque eso nos hace enemigos de Dios y no queremos enemistarnos con Dios, todo lo contrario, queremos ser amigos de Dios. Hay personas que quieren tener un pie en el mundo y un pie con Cristo. Entonces, Dios no quiere que vivamos así. Tenemos que decidirnos o con el Señor o con el mundo. Y estoy reconociendo, hermanos, que tenemos una lucha. La carne se opone al espíritu, el espíritu se opone a la carne. Estos dos luchan entre sí, dice Gálatas 5. Pero el que tú alimentes más, este es el que va a ganar. Si alimentas más el Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra, la oración, la consagración, va a dominar tu espíritu. Pero si alimentas más tu carne con las cosas del mundo, amistades del mundo y músicas del mundo, eso va a alimentar tu carne. Entonces no vas a poder vencer a través del Espíritu Santo, sino que tu carne va a dominar y te vas a constituir automáticamente en enemistad con Dios. Hay 3 puntos que deben de circular. Primero, estos son nuestros 3 enemigos que luchamos constantemente. En el verso 1, la carne o los deseos, ¿verdad? Pecaminosos. En segundo lugar, el mundo, que está en el verso 4, y en tercer lugar, el diablo en el verso 7. Pero más grande es el Señor que habita en nosotros. El Santo Espíritu de Dios está dentro de nosotros y nos ayudará a nosotros poder tener una vida dominada. Y aquí hay una clave, aquí constantemente Santiago está hablando de la humildad para lograr esto. La humildad nos hace estar sometidos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Quien mora dentro de nosotros, nos anhela celosamente. Quiere intimar con nosotros, pero dice aquí que Dios resiste al soberbio, al que es orgulloso, y da gracia a los humildes a través de la humildad, de someternos a Dios, a su palabra en obediencia. Dice, someteos pues a Dios. Nos sometemos, nos humillamos, resistimos al diablo, y esto de resistencia quiere decir estar en contra de los engaños del diablo y de sus esfuerzos por intimidar. Nos humillamos, estamos en contra del enemigo y él huirá de nosotros. Mas, sin embargo, tenemos que hacer otra acción, acercarnos a Dios, venir delante de él con un corazón humilde, un corazón abierto a lo que él quiere hacer. Y él se acercará a ti, él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones afligidos y lamentad y llorad.
Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí está hablando de las personas pecadoras, orgullosas, que resisten las cosas de Dios. Dice que si no purificamos nuestros corazones, esas personas continúan así. Ellos van a estar afligidos, se van a lamentar, van a llorar. Entonces, ellos van a reír, pero esa risa se convertirá en lloro. El gozo se convertirá en tristeza. Pero ¿qué ellos tienen que hacer? Volvemos al tema de la humildad. Humíllense, sean humildes delante del Señor y Él entonces lo exaltará. Entonces, nuestra humildad nos pone en posición de recibir la gracia de Dios. Por eso que dice, pero Él da mayor gracia a aquellos que son humildes y que no resisten las cosas de Dios. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Aquí continúa Santiago hablando sobre el cuidado de la lengua, de no chismotear. La lengua hay que cuidarla para que no encienda todo un bosque con esa chispa de veneno. Pero en cuanto a juzgar, hay un justo juicio. Puse por acá, se encuentra en Mateo 7, del 1 al 5. Estudien el contexto. Y es cuando dicen que no juzguen si ustedes están en el mismo pecado o también están cometiendo otro tipo de pecado. Hay un justo juicio, no toda juzgación es mala. Hay una manera correcta de hacer justo juicio, porque si vemos que alguien está haciendo algo malo, tú como su hermana y su hermano no intervienes para llamarle la atención en amor, primeramente revisando tu corazón de que tú no estés haciendo lo mismo y ser culpable de hipocresía, ¿verdad? Entonces, pero sí, si estás haciendo el bien, si no tienes ninguna cuenta que dar, puedes llamar la atención. Entonces, cuando nosotros pensamos en la vida de alguien para ayudarlo, debemos de hacer una evaluación. No es que la Biblia dice que no juzguemos, sino es que no juzguemos mal. Hay una manera correcta e incorrecta de hacerlo sin hipocresía, llevando un orden. Debemos de liderear primeramente con nuestros problemas y luego ayudar a aquellas personas que están haciendo las cosas indebidamente. Intervenimos, pero primero revisando nuestra vida. Jesús mismo dijo en Juan 7:24, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Entonces hay un justo juicio en donde nosotros primeramente nos revisamos y luego podemos corregir a los demás. Había una situación también en una iglesia de Corintios en donde había una situación de pecado y ellos no juzgaron, no hicieron nada al respecto y Pablo dijo, wow, ustedes tienen en pocas palabras que yo tengo que ir a resolver ese problema. Ustedes también tienen autoridad para juzgar y hacer corregir ese pecado, en pocas palabras. Entonces hay un juicio que no es correcto, pero hay uno que sí. Jesús mismo constantemente estaba corrigiendo a los hipócritas, fariseos y personas que los criticaban a él, porque él tenía una vida santa, una vida conforme a la voluntad de Dios y él sí podía hacerlo. Entonces usted como líder de su hogar, de una congregación, de un ministerio, pastor o evangelista, no sé, ve a alguien que les rodea que está haciendo algo mal, primeramente corríjase usted y asegúrese que usted no esté haciendo hipócrita y puede intervenir con amor para ayudar a esa persona a alinearse con la voluntad de Dios. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberáis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia se maneja, es semejante, es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí Santiago habla sobre la incertidumbre de la vida. La vida es frágil. No hay nada malo en hacer planes para el futuro, pero
tenemos que poner todo en las manos del Señor, no ser presumido del mañana, decir, está garantizado que esto va a suceder y esto va a ser así, porque el mañana no está garantizado. Entonces nosotros debemos de decir si es la voluntad de Dios, si Dios quiere, este plan se va a dar o esto que yo estoy teniendo en mente se va a fructificar, va a florecer si Dios lo permite. O sea, nosotros estamos aquí, somos como una gota en el océano comparado con una eternidad que nos falta por vivir o que vamos a vivir, ¿verdad? Entonces nuestra vida, dice la palabra que somos como la flor del campo que hoy está y mañana se marchita. Así que todo ponerlo siempre en las manos del Señor, que sea su voluntad. Cuando dice de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, hay dos tipos de pecado. Está el pecado de omisión y comisión. El pecado de comisión es el pecado que nosotros cometemos, mentimos, robamos, chismeamos, etcétera. Son pecados generales, ¿verdad? Pero el pecado de omisión es cuando Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos. Eso también es pecado. Por ejemplo, cuando el joven rico fue y le dijo, Jesús, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo he hecho y guardado todos los mandamientos. Jesús le dijo, ok, coge y vende todo lo que tienes, ven y vuelve. Y él se entristeció, quiere decir que no lo hizo. Y hay cosas que Dios nos manda a hacer que nosotros no hacemos. Miren, yo he escuchado muchas personas que dicen, yo no uso drogas, yo no tomo alcohol, yo no robo, yo no miento, pero ok, está bien y gloria a Dios, no estás pecando haciendo esas cosas, pero hay cosas también que debes de hacer que son buenas, que sabes que tienes que hacer y no las haces. Por ejemplo, sabes que tienes que orar, que ayunar, que leer la palabra, que congregarte, que consagrarte, que ayudar a los necesitados. Y no tan solo eso, hay cosas fuera de la Biblia que el Señor te ministra, el Espíritu Santo te habla y te dice, mira, dile tal cosa a tal persona, ve y ora por tal persona o lo que sea. Son cosas personales que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Sabes que tienes que hacerlo porque dice aquí, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso también es pecado y eso se llama pecado de omisión. ¿Cuántas veces fallamos y pecamos al Señor por cosas que Él nos manda hacer que no hacemos? Así que hermanos, debemos de orar y pedirle, Espíritu Santo, ayúdame a ser obediente a tu palabra. Ayúdame a no solamente yo a dejar de hacer cosas, pero yo empezar a hacer esas cosas que yo estoy supuesto a hacer y sé que no estoy haciendo. Ayúdame, dame fuerzas, ilumíname, Espíritu Santo, para no desobedecerte y caminar conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Si este estudio ha sido de bendición para ustedes, comenten debajo qué les ayudó, qué enseñanza captaron o resaltó más a sus vidas. Y oro para que esta palabra quede implantada en sus corazones y pueda dar frutos en el nombre de Jesús. Nos vemos hasta la próxima.